Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Tokyo Ghoul, ni de My Hero Academia. El autor intelectual de este fic es Just Low. El link de la historia estará en la descripción. Sin más dilación empecemos. Glasieski capítulo 31. La mente sobre la materia. Tortura. Algo falta. En lo más profundo de su ser, una parte de sí mismo ha desaparecido. El niño tiembla, su cuerpo ya no se siente igual que antes. No es solo que le hayan quitado algo. Se siente tan violado como privado. Un ladrón le había robado algo más que su dignidad. Es como si le hubieran extraído el riñón mientras dormía. Está fragmentado. Roto. Dañado. Nunca había conocido la verdadera definición de esas palabras hasta ahora, se da cuenta con un temor incomprensible. Lo que podría estar temiendo, lo que podría ser peor de lo que siente ahora, no quiere ni siquiera imaginarlo. Se mueve, tratando de poner acción a sus pensamientos. Intenta moverse, al menos una fracción de centímetro. Sin embargo, hay una fuerte resistencia manteniendo sus manos juntas detrás de su espalda. La misma fuerza restrictiva se aplica a las piernas que tiene delante. Se mueve en su lugar y llega a la conclusión de que está sentado. Está atado a una silla. El niño intenta liberar sus brazos primero, pero siente que unas correas estrechas se clavan en la carne de sus muñecas en señal de protesta. No hay forma de liberarse. Sin soltarse. Agacha la cabeza en solemne derrota. ¿Cómo perdió ya la voluntad de luchar, tan rápido? Tan fácilmente? Ahora sabe con certeza que le robaron algo. El niño se traga el hoyo en su garganta, el vacío interior se hace eco de la colisión que el hoyo hace dentro de su estómago. Le han quitado todas sus fuerzas. No tiene resistencia. Falta aroma en el aire, el olor es rancio. Ni siquiera puede oír el ambiente de la habitación. Intenta recurrir a su instinto depredador para escapar. Ningún animal, monstruo o no, puede permanecer en cautiverio sin sufrir repercusiones. Pero ya no tiene garras ni colmillos. Una mano grande y callosa se extiende a través de la oscuridad. El niño se da cuenta entonces de que sus ojos no estaban cerrados ni tapados. El vacío había sido simplemente el estado de sombra de la habitación. Su visión simplemente nunca se ajustó. Él evita el toque sádico lo mejor que puede, pero los dedos ásperos agarran su mejilla. Pobre chico, debes tener hambre. Una voz tan insensible como sardónica golpea los tímpanos del adolescente con más fuerza que cualquier golpe físico. Los ojos del niño se abren y se llenan de lágrimas mientras se esfuerza por ver en la oscuridad. Sin embargo, no necesita ver para saber con quién está. Reconoce la voz claramente. Una voz que hace que sus oídos estén al borde de sangrar. Ese sensei, el niño susurra palabras de reconocimiento y terror en toda regla. Todos para uno en la carne. El hombre que puede, el aliento del cautivo se corta en su garganta. El hombre que puede hacerse cargo de las peculiaridades de los demás. El niño se da cuenta entonces de lo que le habían robado. Siempre había fantaseado con la inexistencia de su peculiaridad macabra. Una vida en la que había nacido con una peculiaridad diferente o sin peculiaridades. Otras veces había soñado con un mundo en el que nunca había nacido. Entonces, no sabe por qué se siente tan angustiado y abrumado por la desesperación por la pérdida de su maldición. Busca la mano con garras del demonio pero no recibe ningún toque correspondido. Akatani Mikumo, a quien había creado como su nueva identidad, ya no existe. Atado a una silla en presencia del villano más poderoso del mundo, hay solo un Izuku Midoriya inútil y peculiar, una nota a pie de página olvidada hace mucho tiempo. Los dedos de All for One se arrastran por el rostro asustado de Midoriya. Entonces la mano a la que pertenecen retrocede hacia la oscuridad. El buen doctor se ocupará de tu dieta. El atroz villano tiene un ligero humor en su tono. Midoriya tiembla cuando escalofríos recorren su columna en respuesta. El niño tiembla más fuerte y se estremece bruscamente cuando capta un movimiento en su visión periférica. Un destello en las sombras atrae su mirada. Gafas circulares. Y una bata de laboratorio. Un médico, como decía All for One. El hombre es corpulento y de baja estatura, calvo y con un bigote tupido. Midoriya observa mientras su mayor se pierde de vista. El ruido de los zapatos es la única indicación de dónde reside el hombre. Midoriya se fija en ese ruido. El médico está ahora detrás de él. Puede oír el susurro de una tela. Luego, un toque. El médico le agarra la muñeca. No con demasiada brusquedad ni fuerza. No como todos para uno. El tacto es tierno. Precavido. Cuidadoso. Calculativamente cuidadoso. Por un momento fugaz, Midoriya realmente cree que el médico va a deshacer las ataduras.
Pero entonces, siente algo frío apretarse en su dedo índice izquierdo. La presión dura es metálica, deduce Midoriya. Es una herramienta, como una llave inglesa o unos alicates. Midoriya se endereza cuando se da cuenta de lo que está por suceder. La herramienta se aprieta igual que el agarre del médico al recibir resistencia. ¡No! ¡No! Las súplicas de Midoriya se transforman dramáticamente en un grito espeluznante cuando siente que su dedo es aplastado por la fuerza de la herramienta de metal. La presión aumenta, rompiendo el hueso y cerrándose alrededor de la carne. Los extremos opuestos que se juntan aplastan lo que hay en el medio. El proceso es lento y agonizante cuando se corta un solo dígito. Midoriya se revuelve en la silla a la que está obligado, más por la tortura que le infligen que por escapar, pero no logra nada más que un trato más duro por parte del médico. Su dedo meñique es el siguiente, la curvatura de la herramienta está al borde del nudillo del dedo. Midoriya grita a todo pulmón mientras la herramienta se clava en su carne, atravesando fácilmente la piel y desgarrando el tejido. El hueso se rompe como una ramita y el meñique se corta. Una sensación abrasadora surge de los puntos de corte y se extiende por toda su mano. La sangre tibia se acumula y gotea al suelo donde yacían los dedos caídos. Un dolor fantasma persiste en el lugar donde originalmente residían los dedos desprendidos. El niño vuelve a gritar lo más fuerte que puede, tirando desesperadamente con todas sus fuerzas para quitarse de encima al médico. Despiadado. Implacable. En el siguiente dedo. Este está cortado en la curva, justo antes del nudillo. Eso duele más. La articulación del hueso se rompe bajo la fuerza aplastante del instrumento de tortura, y pequeños fragmentos se astillan cuando la diminuta extremidad es amputada. Midoriya gime en un tormento insoportable. Las lágrimas aumentan el charco de sangre debajo de él. Por favor, para. Su súplica histérica y ronca no tiene poder para evitar que se derrame más y siga creciendo ese charco. Cada dedo comparte el mismo tratamiento. Hasta que se eliminen los 10. Se parten y cortan, doblándose en direcciones que no deben torcerse ni girar. Cada una de ellas arrancada desde un ángulo antinatural, las amputaciones no son exactamente cortes limpios. A veces, el médico tira con la herramienta, arrancando los dedos de sus órbitas antes de cortarlos por completo. Cada eliminación anormal contorsiona y desfigura lo que queda de la mano empapada de sangre de Midoriya. Jadea y resopla mientras intenta respirar entre sollozos intensos. El desmembramiento comienza a adormecerse ahora que ha terminado. La saliva se derrama de sus labios temblorosos y le corre por la barbilla junto con las lágrimas. Su rostro abatido se levanta cuando ve al médico caminando hacia su frente. Extiende su mano, entre dos de sus dedos aún unidos uno de los desprendidos de Midoriya. Gimiendo, mirando entre el dedo cortado y el médico, el niño comienza a darse cuenta de lo que se le pide. No. No preguntado. Ordenado. Una vez eliminada su peculiaridad, su paladar y sus antojos han vuelto a la normalidad. Y todavía. Midoriya intenta tímidamente llevarse su propio dedo a la boca. El médico prácticamente lo mete por la garganta del niño. Midoriya tiene arcadas al principio, pero sabe que no debe escupirlo. Casi vomita. Pero cierra la boca con fuerza y sus dientes chocan. Está sudando mientras intenta resistir su reflujo ácido. El niño juguetea con el dedo usando la lengua, como si jugara con comida que no desea tragar. Los ojos llorosos se cierran mientras intenta visualizar cualquier cosa que no sea la textura que prueba. Se obliga a sí mismo a morder. Masticarse el dedo es como roer un trozo de carne dura. Pero cuanto más aprieta los dientes, más suave se vuelve. Los restos de hueso crujen bajo la presión de la fuerza de su mandíbula y sale un líquido tibio. Un sabor a cobre metálico inunda su boca, que le hace morder con más fuerza. La uña se suelta y se desliza por su garganta. Aprieta sus colmillos traseros para ablandar la carne de su dedo antes de tragarlo también. El médico espera pacientemente a que Midoriya termine de canibalizar una parte de sí mismo antes de levantar otro dedo para repetir el proceso. Nuevas lágrimas recorren las viejas cuando el niño abre la boca para aceptar la ofrenda. Esta vez el médico lo desliza lentamente, saboreando sádicamente la humillación del adolescente. Una sonrisa surca el tupido bigote del hombre corpulento. Los dientes manchados de sangre de Midoriya rechinan junto con su meñique en el medio. Mantuce el pequeño apéndice como si fuera un bocadillo del tamaño de un bocado. Esta vez, mastica mucho más fuerte y más rápido para terminar de una vez. Sus papilas gustativas pican por el rápido torrente de sangre.
Un ruido surge de su garganta que es un cruce entre un gemido y un gemido. Satisfecho por el momento, el médico deja de alimentar a Midoriya con sus propios dedos, para alivio del niño. Sin embargo, ese consuelo es extremadamente breve. El médico se inclina y vuelve a blandir la herramienta metálica que estaba usando antes para cortar esos dedos. Midoriya puede ver el instrumento de tortura ahora que está frente a él. Ya no dejado a la imaginación, puede ver la artesanía destinada a dividir y agarrar. El licor tiñe los extremos afilados de la herramienta como si fueran óxido. Midoriya mira hacia abajo para ver al médico alcanzando sus pies atados y expuestos. Entrando en pánico, Midoriya dobla los dedos de los pies en un intento de resistir lo que está a punto de suceder. Sacude la cabeza frenéticamente en señal de negación y su cuerpo se retuerce imitando el movimiento. ¡No! 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 Aunque sus gritos desesperados no ayudan en nada. El médico obliga al dedo gordo del pie de Midoriya a desenroscarse y lo coloca entre las tijeras de la herramienta cortante. El acero frío envía una puñalada aguda al pie del niño antes de que pueda extraer sangre. El metal corta su carne y comienza a cortar el dedo del pie tal como le había sucedido a sus dedos. El cuerpo de Midoriya libera varios líquidos mientras se somete al proceso de tortura. Los mocos brotan de sus fosas nasales y las lágrimas brotan de sus ojos. La saliva sale volando de su boca con cada grito agonizante que resuena en toda la cámara oscura en la que se encuentra. La sangre salpica el suelo con cada dedo del pie cortado. El tormento es demasiado para él y termina orinándose, la orina corre por su pierna y se mezcla con el resto del AD derramado. El fétido olor se mezcla con el olor de su intenso sudor, ropa empapada y pegada a su cuerpo. Los pies de Midoriya se giran reflexivamente en un esfuerzo por evitar el toque del médico. Las ataduras alrededor de sus tobillos se hunden más profundamente en su piel, cortando igual que la herramienta de tortura. La carne supurada comienza a hincharse, extremadamente inflamada. Y Midoriya lo siente todo. Su mente procesa el dolor durante lo que parece una eternidad, y los 10 dedos tardan mucho en eliminarse. Los talones del niño se clavan en el suelo mientras sus pies continúan retrocediendo por los alicates que giran y rompen sus huesos. Pero fue en vano. El último dedo se dobla hacia arriba ya que también se desprende del pie. El grito creciente de Midoriya coincide con su lenta eliminación climática. La cabeza de Midoriya se inclina completamente hacia atrás mientras suelta un gemido de todo el cuerpo. Luego, se desploma hacia adelante. Su barbilla descansa sobre su pecho húmedo y agitado. Su cabello está enmarañado hasta la frente y la cara, colgando. Sus hombros giran hacia adelante mientras intenta sentarse derecho pero falla. Se siente como si estuviera a punto de desmayarse. Le sorprende no haberlo hecho ya. Las náuseas suben desde su abdomen hasta su cabeza, sacudiendo su cerebro. Su mente da vueltas y su visión se vuelve más oscura de lo que ya era. Puede que aún no descanses, pero la voz profunda y exigente de su sensei no le permite caer en la inconsciencia todavía, el procedimiento apenas ha comenzado. Una pequeña picadura en su brazo hace que Midoriya vuelva a mirar al médico. A través de su visión oscurecida, manchas de color rebotando alrededor de la cámara negra, puede ver que fue pinchado con una aguja. Lo que sea que le inyectaron con la jeringa solo empeora su estado. La energía en su sistema cae significativamente como un bajón de azúcar. ¿Por qué me haces esto?, gruñe Midoriya. Esa misma mano grande y callosa de antes atraviesa las sombras una vez más. Esta vez, a Midoriya no le queda resistencia en su sistema para aislarse de él. Antes, no eras más que un perro callejero. Luego te domesticaron. La palma de All for One cubre uno de los ojos del niño, ahora deseo hacerte más grande que ambos. Mi perro de ataque personal. Una descarga eléctrica recorre el sistema del niño, sobrealimentándolo en un instante. Hay una sensación de ardor que se extiende por todo su cuerpo a la vez. Acelera su corazón, el flujo sanguíneo fluctúa. El toque sacude su cerebro y restaura lo que faltaba. El ojo que queda descubierto sobresale mientras mira fijamente hacia una oscuridad que comienza a infiltrarse en su esclerótica. La pupila se encoge y arde de color rojo brillante como un fuego recién encendido. Su mente, que había sido destrozada, se asoma a través de las rendijas de sus ojos como un espejo. Su instinto macabro volvió a él, su grito se convierte en rugido. Invoca su poder recuperado, flexionando sus brazos y piernas para liberarse de sus ataduras. Pero nada pasa. All for One lo suelta mientras explica. El médico te ha inyectado un suero que disminuye tus células RC. Tu peculiaridad requiere tal sustancia a la que te llevará mucho ensayo y error adaptarte.
El Ghoul mira sus pies y se da cuenta ahora de que los dedos de sus pies están tardando mucho más de lo debido en volver a crecer y sanar. La carne fluctúa mientras intenta reparar el daño causado. En teoría, este proceso debería provocar una evolución peculiar a través de la repetición, añade el médico a su propia explicación de la tortura infligida. El estrés intenso o los catalizadores emocionales han dado lugar a un fenómeno llamado despertar peculiar que yo gustaría manifestarse dentro de ti. El Ghoul gruñe mientras retuerce sus muñecas en un intento continuo de liberarse. Sus dedos vuelven a crecer sobre la piel con costras, la sangre seca tiñe de negro sus nuevas uñas. Se tuercen y contorsionan a medida que la estructura ósea se vuelve a unir y regresan a su ubicación adecuada. Akatani Mikumo, restaurado como antes, reprime un grito cuando los dedos de sus pies pasan por el mismo doloroso proceso de recrecimiento. Todavía puede saborear su propia sangre en la boca mientras traga saliva. ¿Continuamos? El médico rodea la silla de Mikumo para tocar sus dedos nuevamente. Como prometió, planea repetir el procedimiento de amputación de apéndices. La mano de All for One vuelve a atravesar las sombras. Chispas brotan de las puntas de los dedos del villano cuando alcanzan al demonio. Akatani Mikumo grita mientras su rostro se oscurece y su cuerpo pierde su energía nuevamente. La sangre en su sistema hierve antes de congelarse instantáneamente. El oscuro vacío de la habitación recuerda cómo se siente sin su peculiaridad. Había sido una extensión de él mismo. Una parte de su identidad. La disminución de sus células RC parecía tan frecuente antes que se había olvidado de sus dolorosas heridas. Casi había olvidado cómo se sentía el frío acero presionado contra la piel de sus dedos. La mano de All for One se detiene sobre el rostro del niño, sosteniéndolo con fuerza. La manga del villano cruje cuando algo se arrastra debajo de ella. Un 100 pies. El insecto se desliza con sus numerosas patas, enroscándose alrededor de la muñeca de su dueño y luego a través de su mano. El niño quiere alejarse y resistir, pero el aura de su sensei le advierte que no lo haga. Visiones de su propia muerte pasan por su mente. Ahogándose en su propia sangre. Ahogándose con el líquido rojo hasta asfixiarse. El 100 pies cruza el umbral entre la mano de All for One y el rostro de Izuku Midoriya. Midoriya tiembla cuando la criatura metamérica alargada se arrastra por su mejilla. Siente cada pequeña pierna que pisa su piel. Cuando el insecto llega a su oreja, sus espinas preformales golpean el lóbulo para palpar el área. Midoriya abre la boca, pero tiene la respiración contenida. Luego el 100 pies entra al canal. Él grita. Él grita. El 100 pies se mete en su oreja y ya no puede resistir su deseo de soltarse. All for One suelta el agarre sobre la cabeza del niño, permitiendo a Midoriya balancearse y sacudirla al azar. El insecto no sale. El viejo villano observa cómo el médico comienza a cortarse los dedos nuevamente. Las expresiones del niño cambian drásticamente mientras se retuerce en su silla. Una sonrisa aparece en el rostro de All for One. Tienes que romper una mente antes de poder repararla. Capítulo 32. Cambio de mareas. Profundidades. Recuerda estar descalzo como ahora. Entonces le dolían los pies por una razón diferente. Los fragmentos de vidrio de botellas rotas en los callejones se habían clavado en las suelas. El áspero pavimento le pinchaba la piel. Ahora, sus pies están entumecidos por la falta de dedos. Un desarrollo completamente diferente. No hay comparación. Pero para un niño, que había sido cuidado por su madre, aquel entonces era el peor de los momentos y el peor de los dolores. Vivir solo en la calle no era tan terrible como ahora. Es posible que All for One tuviera razón al decir que era un callejero. Pero fue un período de tiempo de corta duración. Después de huir y adoptar una nueva identidad, se dedicó a cazar alimañas. No ratas. Los ratones se escabullían en pequeñas grietas demasiado rápido para que él pudiera atraparlos durante el nivel en el que se encontraba en ese entonces. Pero mapaches y zarigüeyas. Criaturas que escarbaban en contenedores de basura y botes de basura, presas más grandes que podía atrapar con sus colmillos y tentáculos detrás de los restaurantes. Eran presa fácil. Una noche estaba arrancando los intestinos a un roedor cuando conoció al hombre que le había alquilado su apartamento y su trabajo en Anteiku. El cabello del hombre se estaba volviendo gris y tenía que usar un bastón para caminar con su cojera. Pero él era fuerte. Con hombros anchos y la estructura muscular de un héroe, el niño del callejón tomó precauciones. El ojo izquierdo del hombre estaba completamente cicatrizado. Tenía años de experiencia que el Ghoul no tenía en ese entonces. El nombre del hombre era Iwao Oguro. Él había sido el justiciero, Knuckleduster.
Y casualmente deambulaba por los mismos callejones que patrullaba en su mejor momento, todavía vigilándolos. Oguro llevó al niño sin hogar a su casa. Pasó por alto la peculiaridad del chico. En lo que respecta a la comida, Oguro hizo que el ghoul se comiera los dedos de los criminales como táctica de interrogatorio multitarea. El demonio todavía se come los dedos. Simplemente no por su propia voluntad. Aunque son suyos. Fue un buen negocio durante esos días. Oguro era como el padre que el niño nunca tuvo. Pero no duró para siempre. Una noche, el vigilante mordió más de lo que podía masticar. Fue emboscado y superado en número. Knuckleduster luchó contra ellos tanto como pudo durante el mayor tiempo posible. Puede que fuera viejo, pero sus golpes aún tenían fuerza. Puede que haya sido más lento debido a su pierna rota, pero aún podía esquivar sus ataques. Hasta que no pudo. Su costado se abrió. Luego su hombro. El niño, tan joven como era, alimentándose solo de sobras, no pudo resistirse. Era una repetición de lo que le había hecho a su madre. Perdió el control por completo. Un estado primario de salvajismo lo puso en un modo instintivo de matar y comer. Es posible que el demonio haya destrozado y devorado a los criminales, pero también había desgarrado al hombre que le mostró bondad. El niño estaba abrumado por el dolor. Oguro lo recibió en su casa y lo cuidó sin juzgarlo. Y al igual que su madre, devolvió esa bondad con maldad. A partir de ese momento, el niño se cerró a todos y a todos. Oguro le había dejado una casa y un trabajo en el que pasar desapercibido, por lo que se convirtió en un recluso. Dejó fuera del mundo con libros e historias de ficción. Las únicas veces que el ghoul se aventuraba a salir era para honrar a Oguro en la medida de lo posible, limitando sus comidas y asesinatos a criminales como justiciero. Akatani Mikumo se dedicó a patrullar las rutas que solía utilizar Knuckleduster y, de ahora en adelante, Tokyo Ghoul había establecido su hogar dentro de los terrenos de caza que había reclamado. Mikumo interrumpe sus propios recuerdos con un grito que tensa sus cuerdas vocales. La agonía que sube desde sus pies hasta su cabeza es insoportable y necesita alguna forma de liberación. El ácido agrio del estómago quema su garganta ya en llamas mientras brota como la erupción de un volcán. Mikumo vomita sobre sí mismo, solo parte de su contenido interno cae al suelo. A través de una visión forzada que se enfoca y se desenfoca, ve lo que parecen las uñas de los pies y las manos mezcladas con la bilis. Le duele tanto la cabeza que cierra los ojos con fuerza. Puede sentirlo arrastrándose por su cerebro. El ciempiés destruyó nervios y células, comiéndolo desde adentro. Sus recuerdos lo persiguen, yendo y viniendo. El día que mordió a Kacchan. La noche que se comió a su madre. La noche que se comió a Oguro. La mirada de traición en el rostro de Todoroki. Mikumo grita. Su fortaleza mental está comenzando a quebrarse nuevamente. Pero cada vez que lo hace, el médico le recuerda cómo mantener la cordura. ¿Cuánto es 1000 menos 7? Las preguntas de matemáticas le obligan a estimular su mente. Se mantiene mentalmente consciente y siente constantemente el dolor en lugar de intentar ignorarlo. Él permanece conscientemente involucrado durante todo esto, lo que lo hace dolorosamente consciente del ciclo de dolor constante. Lo mantiene vivo. Lo mantiene mentalmente estable. Le impide volverse como el Nomu. Genéticamente alterado, diseñado y mejorado. Sus cerebros rotos están expuestos en la base de sus cráneos. Flotan en tanques cilíndricos llenos de un líquido amarillo preservante, esperando el momento necesario para liberarse de sus vainas. Fracasos. Incapaces de pensar por sí mismos. Trozos de carne potentes, pero vacíos, reducidos a carne de cañón, lo habían conmovido. Su talón de Aquiles había sido cortado por lo que no podía huir. Incapaz de caminar debido a los tendones cortados, lo arrastraron y lo obligaron a gatear. Un rastro de sangre trazaba el camino desde su silla de tortura hasta una mesa de tortura. Allí lo ataron y lo conectaron a varios monitores para controlar sus signos vitales. Terapia de choque. Electrocución. Diferentes frecuencias de voltaje harían que su factor de peculiaridad aumentara y disminuyera exponencialmente. Las chispas también estimularían al ciempiés, cuyas garras se retorcían y desgarraban el cerebro del demonio. Mikumo se siente miserable cuando le quitan los pantalones. Piensa que después de todo este tiempo, por fin le van a dar una muda de ropa. Pero su cuerpo era menos ingenuo que su mente fracturada. El médico blande los alicates que utiliza para extraer los dedos de las manos y de los pies del niño. La herramienta de tortura luego va hacia su órgano reproductor. Mikumo grita, golpeando y tirando de las ataduras alrededor de sus muñecas y tobillos.
El roce debido a su resistencia palidece en comparación con lo que sucede debajo. Cuando lo devuelven a su silla, su factor de curación no hace nada para arreglar su postura durante horas. Está gimiendo en un estado indigno, contando hacia atrás de 7 en 7 desde 1000, murmurando los números para sí mismo. El nuevo crecimiento de partes de su cuerpo expulsa el pus y elimina la infección, pero no detiene la quemadura. Las lágrimas caen al suelo con una mezcla de sangre, volviendo a humedecer las manchas secas de las veces anteriores que había pasado por el mismo proceso. Mientras tanto, Katsuki Bakugo también está sentado atado a una silla. Aunque, menos la tortura. Está en compañía de villanos más complacientes. El grupo lo rodea, variando desde poses casuales hasta posturas con los brazos cruzados. Aunque la atrevida rubia se negó a hablar con ninguno de ellos. No sin antes hablar con alguien específicamente. Cuando Bakugo exigió, déjame ver a Izuku. Ninguno de ellos sabía de quién estaba hablando. Fue solo a través de prueba y error que finalmente dedujeron que el miembro del grupo que evitaba al estudiante de la UA debía ser Izuku. Akatani Mikumo se quita la máscara para poder mirar a su amigo de la infancia a los ojos. A pesar de ser un clon, tiene todos los gestos y recuerdos para estar ansioso durante su reencuentro. Finalmente dejas de ser un cobarde y vienes a verme de hombre a hombre, ¿eh? Le ladra Bakugo al chico familiar. Lo mira de arriba a abajo antes de suavizar su expresión de enojo. Me hiciste esperar días, idiota. Lo siento, Kacchan. Mikumo mira torpemente alrededor de la barra. Todos los demás villanos miran con miradas curiosas. Especialmente Tomura Shigaraki. El clon del chico suspira para sí mismo antes de tomar una silla para sentarse frente al rubio. Ha pasado un tiempo, ¿eh? Luego deja escapar un resoplido poco divertido. ¿Dónde carajo has estado? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Bakugo comienza a escupir preguntas que hacen que el otro chico parezca avergonzado. Especialmente cuando la pregunta final es, ¿por qué no volviste conmigo? Ganándose un estremecimiento como si fuera un golpe verbal. Antes de que el clon de Mikumo pueda dar respuestas a esas preguntas, el líder del grupo se levanta de su taburete para intervenir. Él está con nosotros ahora. Tú también deberías unirte. El objetivo de la captura de Bakugo había sido convencer al chico de que se uniera a ellos. Tomura Shigaraki cree que su conexión podría ser la clave para conseguir lo que quiere. Sigo diciéndote, puedes rechazar tu oferta e irte al infierno. Bakugo le espeta brutalmente al villano de cabello azul por haber sido interrumpido antes de redirigir su atención a su amigo de la infancia reunido. ¿Por qué el Izuku que conocí se uniría con él? Una banda de aspirantes a villanos inadaptados. Ante eso, el señor Compres da un paso adelante. Pedimos disculpas por las medidas bastante contundentes tomadas para traerlo aquí. Necesitamos que comprenda que no somos simples matones que trabajan en nombre de un mal sin rumbo. En lo más mínimo. No es casualidad que te hayamos llevado a ti. Todos tenemos una historia que contar, pero la conclusión es que todos sufrimos. El líder villano retoma el control al despedir a Compres con desdén. Mikumo, o Izuku, también ha sufrido. Himiko se acerca al clon de Akatani y envuelve con sus brazos uno de los suyos. Oye, ¿por qué te llama Izuku? Mantiene la voz baja hasta convertirse en un susurro. Más tarde, Akatani le devuelve la mirada disculpándose con la promesa de explicar las cosas eventualmente. Incluso por un clon, siente la misma culpa que sentiría la versión original. Oye, te hice una puta pregunta. Pero primero tiene que lidiar con Kacchan. Bakugo mira entre Himiko y Akatani, esperando respuestas. Tiene razón, el clon recuerda el ridículo sobre su peculiaridad y las otras dificultades que tuvo que afrontar. La sociedad me hizo esto igual que a ellos. Eso es una tontería y lo sabes, gruñe Bakugo con los dientes apretados. Los ojos de Mikumo bajan y ve que los puños atados del rubio están en un estado similar. Tal vez, es todo lo que Akatani puede decir en respuesta a eso. De repente, el sonido de unos golpes en la puerta llama la atención de todos. Nadie esperaba la llamada a la puerta, y menos aún ningún visitante en general. Pizza. Y mucho menos un repartidor. ¿Alguien aquí pidió una maldita pizza? Shigaraki lanza una mirada asesina al grupo, pero ninguno de ellos confiesa. Bueno, aparte de que Duice es Duice. Lo hice. Diablos, no, habría pedido comida para llevar. Se gana una mirada más aguda del líder villano. Y luego, Olmig derriba la pared con la puerta. Estamos aquí. Anuncia su llegada a través de la entrada creada por él mismo. Pero él no está solo. Las ramas serpentean por la habitación, envolviendo a cada uno de los villanos y capturándolos.
Kamui Watch se agacha sobre una pila de cajas y usa su peculiaridad para someter al grupo. Tú. Las llamas azules de Davi comienzan a encenderse como contrapeso a la madera. Sin embargo, Black King es otro héroe que da a conocer su presencia. El manipulador de sangre endurece su plasma para reforzar el encarcelamiento del usuario de la llama, Kurohiri. Shigaraki pide apoyo Warp a continuación. Pero Edgesot elimina al camarero antes de que pueda usar su peculiaridad, moviéndose más rápido que la velocidad del sonido. El grupo de villanos está completamente superado. All Might está en el centro, su mirada se encuentra con la del clon de Akatani Mikumo. El reconocimiento cruza los ojos azules del héroe y abre la boca para hablar. Pero Tokyo Ghoul desata su Kagune, órgano depredador que destroza la rama de Kamui Watch como si fuera papel procesado. No lo intentes. All Might se mueve tan rápido como lo hizo Edgesot. Una mano grande y fornida agarra al demonio por su brazo mucho más pequeño. En un esfuerzo por escapar, el clon se contorsiona para dislocarse el hombro. En cambio, el brazo de Akatani se rompe. Y en lugar de sangre brota gris. Izuku. Bakugo mira en estado de shock al ver cómo su amigo de la infancia se aleja y cómo los héroes vienen a rescatarlo. Akatani. Grita y Miko con horror y confusión también. No entiendo. Shigaraki se mueve inquieto en sus ataduras de madera. Sus ojos inyectados en sangre se posan en Duice mientras se pregunta, ¿dónde está el verdadero Tokyo Ghoul? En ese mismo caso, los huevos que el Cienpiés había dejado inactivos en la cabeza del demonio original eclosionan. Capítulo 33. Símbolo de la paz. Cienpiés. Antes de que los huevos eclosionaran, el Ghoul se sometió a una última eliminación. Una desungulación. El órgano depredador que reside en la base de su espalda floreció frenéticamente. Cada miembro rojo se agitaba al azar, atacando violentamente con mente propia. Sin embargo, el inútil intento de preservar el poder y la dignidad no hizo más que prolongar lo inevitable. El Kagune había sido cortado por una habilidad de una de las peculiaridades almacenadas de All for One, ninguna de las herramientas del médico era suficiente para hacer el truco. Luego, así como se había visto obligado a alimentarse de sus propios dedos de manos y pies, también se vio obligado a devorar su propia cola. El consumo directo de sus células RC implantadas a través de esos apéndices desencadena la estimulación de su peculiaridad. Simultáneamente, en el momento en que eclosionaron los huevos anormales del Cienpiés. En lugar de engendrar una gran cantidad de crías, el insecto había sido alterado genéticamente para producir mutaciones somáticas a partir de sus células germinales. La regeneración del Ghoul comienza a coincidir con esta amplificación y la etapa de formación de las células RC, haciendo que una red repetida complete un enlace más compacto a un estado fijador. Lo que surge de la base de la espalda del Ghoul es un órgano depredador nuevo y mejorado, una armadura Kakuja que envuelve las extremidades flexibles. Cada pliegue de protección negra se engancha con forcípulas puntiagudas por segmento, un flujo de líquido rojo fluyendo debajo de la cubierta protectora. Detrás del Ghoul sale una colección de colas de Cienpiés, mucho más voluminosas que el Kagune anterior. Las cubiertas de la base hacen clic y se cierran mientras giran lentamente en un giro fascinante. All for One sonríe de oreja a oreja con una sonrisa de dientes blancos, maravilloso. Simplemente maravilloso, admiración en su tono por el éxito del ciclo evolutivo experimentado del Ghoul, creo que se ha superado a sí mismo, doctor. El científico rechoncho mira con igual fascinación, cautivado por los frutos de su trabajo. No esperaba que el resultado fuera tan extraordinario. Yo, no quiero menospreciarme, pero debería realizar algunas pruebas para asegurarme de que todo salió bien, espeta fuera de su embeleso con el afán de tener un estudio analítico más detenido. Pero es la habitación la que responde, temblando en respuesta. El polvo gotea de la estructura de los cimientos, debilitándose. Un estallido lejano atrae la mirada del médico. El bar en el que residen los villanos subordinados está iluminado como un día festivo con luces rojas y azules. Parece que tengo asuntos que hacer en otra parte. Mientras tanto, continúa con tu investigación. All for One intuye la situación sin verlo por sí mismo. Y se aleja, dejando al doctor solo con el demonio. El demonio está hecho un ovillo, con los ojos cerrados. Todo ese tiempo, su cuerpo había estado sumiso. Las colas enrolladas habían estado distraídas. El médico vuelve a centrar su atención en el niño, se aclara la garganta y se sube las gafas por la nariz para ajustarlas adecuadamente. La habitación está más fría que antes. La bajada de temperatura debe ser la razón por la que tiembla tanto. Seguramente el chico no puede ser la razón, piensa para sí mismo.
Cuando los ojos del demonio se abren de golpe, enrojeciendo dentro de vacíos oscuros, el médico lo reconsidera. En el bar, All for One da a conocer su llegada. Los gnomus se transportan desde sus tanques de conservación y ya no es necesario reservarlos para un tiempo de uso. Varían en forma, figura y tamaño. Uno con motosierras como armas atraviesa a los policías. Otro aborda el Endeavour. All for One camina a través del caos sin ser molestado, el aura cruza la calle y entra al bar. Kamui Wolves, Edgesot y Black King caen de rodillas inmediatamente. La presencia intimidante es suficiente para provocarles náuseas de su propia sangre. Solo All Might permanece de pie, aunque no sin que le tiemblen las rodillas. All for One gruñe entre dientes en reconocimiento a su antiguo rival. La fuerza siniestra usa una máscara especial para compensar la necesidad de máquinas de soporte vital, libres para explorar el terreno. ¿Vienes a matarme por segunda vez, All Might? El villano saluda al héroe con una presentación presentativa de sus brazos para mostrar que está muy vivo. ¿O seré yo quien te mate? Sus dedos comienzan a doblarse en preparación para un ataque. Los ojos de All Might se abren con anticipación. ¡Corre! All Might intenta advertir a los demás de lo poderoso que es realmente este hombre. Pero es muy tarde. All for One devasta el área con un simple chasquido de dedos. Todo lo que el héroe número 1 puede hacer es tomar la decisión de salvar a una persona. Elige a Bakugo, que todavía es un niño. Protege al chico rubio con su cuerpo musculoso y recibe la peor parte del golpe. La sangre se filtra por las comisuras de la boca del héroe, pero la limpia para ocultar cualquier signo de debilidad. Luego se da vuelta para enfrentarse a la imponente figura vestida de su archienemigo. Te has vuelto débil. Habrías rescatado a todos a tiempo durante tu mejor momento, se burla All for One de su rival con tono divertido. Por el rabillo del ojo, All Might puede ver los cadáveres carbonizados de sus aliados. Grita en un ataque de rabia, acusando al villano de ser responsable. Sin desperdiciar más pretensiones, comienza la batalla. All for One gira su mano todavía levantada, invocando los fuegos furiosos que rodean el área con piroquinesis. Las llamas se enfocan en una bola centrada, combinándose para crear una gran explosión. El infierno arde intensamente cuando se lanza hacia el héroe. Pero All Might intercepta, deteniendo su carrera para levantar sus propias manos y aplaudirlas tan fuerte como puede. La colisión provoca una onda de choque, la ráfaga de viento retumba con un sonido atronador mientras las llamas se dispersan. Ese mismo aire comienza a vibrar antes de poder dispersarse como las llamas. All for One utiliza el ruido proporcionado por el poder de All Might, convirtiéndolo en arma y redirigiéndolo como un boom sónico. La presión del aire es un shock posterior al centrado del sonido. All Might luego se lleva las manos a los oídos, cubriéndolos lo más fuerte que puede para bloquear el ruido ensordecedor. Incluso con ese movimiento defensivo, el sonido se filtra y hace que su canal auditivo sangre. Se empieza a conocer la falta de fuego y calor en el aire. La temperatura baja rápidamente, controlada por All for One. All Might jadea, un soplo de condensación, su enorme cuerpo comienza a congelarse. Sin embargo, antes de que pueda quedar completamente encerrado en hielo, flexiona sus músculos y hace que el endurecimiento se rompa. Con su cuerpo liberado, All Might aprovecha la oportunidad para pasar a la ofensiva. Cierra una mano en un puño y la baja. Su puñetazo golpea el suelo, haciéndolo romper como vidrio en lugar de hormigón. La superficie inestable haría tropezar a cualquiera que no sea All for One. Pero para el villano, todo lo que hace es darle un empujón adecuado para comenzar a levitar. La monstruosidad ahora está en el aire. All for One echa un brazo hacia atrás y luego lo mueve hacia adelante, con los dedos sobresaliendo en una espiral enloquecida. All Might salta hacia atrás y observa cómo se transforman en una forma de reptil. Una serpiente gigante muestra sus colmillos y ataca tan rápido como una serpiente real. All Might atrapa el mordisco antes de que pueda cerrarse sobre él, reteniendo sus mandíbulas. La fuerza de la mordida no es lo suficientemente fuerte como para rivalizar con el poder de All Might, pero lo obliga a clavar los pies en el suelo para lograr un buen agarre. El suelo comienza a agarrarse a las piernas de All Might, sosteniéndolo de la misma manera mientras lucha contra la serpiente. Mira hacia abajo para ver los escombros moviéndose y cubriendo sus pies, pero no puede moverse sin comprometerse con el reptil. No tiene más remedio que tirar en direcciones separadas con los brazos, rompiendo la mandíbula de la serpiente. Se desliza al suelo, muerto. Entonces All Might libera sus pies. Mientras tanto, el demonio está a punto de atacar al malvado médico que tanto dolor le causó.
Una extremidad de 100 pies se arrastra alrededor del científico loco, impidiéndole escapar, y los pedipalpos puntiagudos lo apuñalan en algunos lugares para mantenerlo quieto. Gigantomaquia. Chilla de dolor el médico mientras se retuerce de dolor. Su llamada de ayuda llega a la radio que sacó de su bata de laboratorio, y el suelo cede. Luego el techo. Luego las paredes. Todo se derrumba cuando algo colosal surge de las profundidades del infierno. Llueven escombros mientras el demonio salta de la roca a los escombros, mientras el doctor grita bajo el control del monstruo 100 pies modificado todo el tiempo. Un cuerpo tan dentado como la piedra que están rompiendo sale del enorme pozo abierto. Las extremidades del demonio crujen en señal de advertencia mientras el médico asciende más arriba. Déjenlo ir. Retumba la calamidad viviente a través de sus colmillos salientes. La escala del monstruo igual es la de un rascacielos, que se eleva sobre los edificios que no han sido demolidos por su llegada. La respuesta del demonio es reforzar su control sobre el médico. La extremidad endurecida envuelta alrededor de la cintura del científico se contrae, rompiendo la columna del hombre. Sus pulmones estallaron a continuación, cortando un grito ineludible de la garganta del médico que borboteaba sangre. Las piernas afiladas desgarran la carne doblada, desgarrándola y exponiendo el tejido muscular en carne viva. Detrás de una lente empañada, los ojos del médico se abren hasta que se salen de su cráneo. Observando de cerca, los héroes profesionales Besgianist y MT. Lady están consternados por lo que están presenciando. El héroe más experimentado se recupera primero, tropezando ligeramente con sus palabras mientras cambia su atención del ghoul al gigante. Ese parece un trabajo para ti. Pero la heroína rubia niega con la cabeza, con la boca abierta mientras al demonio le salen más extremidades de 100 pies. Cada apéndice adicional es más grande que el último y su armadura oscura recuerda a las escamas de un dragón. Elevado a la misma altura que el gigante, el ghoul se convierte en su propio monstruo imponente. No creo que sea la única que puede aumentar su tamaño, murmura horrorizada por lo que está sucediendo. Las placas terrestres se mueven debido a los golpes que intercambian los combatientes en el barrio camino. Multitudes aterrorizadas se derrumban unas sobre otras, la estampida pisa a los caídos y los pisotea hasta matarlos. Los oficiales que intentan evacuar a los civiles enloquecidos también son atropellados y pisoteados. Mayhem mueve la tormenta que grita hacia el tráfico donde los autos atropellan a las personas o chocan entre sí en un intento de huir también. Un helicóptero de noticias captura el caos mientras sobrevuela, con la reportera aferrándose a su micrófono con una mano temblorosa y sudorosa. El piloto intenta no volar demasiado cerca de la destrucción por miedo a quedar atrapado dentro del radio de la explosión. El camarógrafo hace zoom en el suelo, enfocando la lente. Dos figuras están una frente a otra en uno de los muchos cráteres que se han formado. Olmig se prepara para dar un gran salto, planeando saltar hacia su enemigo. Pero se detiene cuando un rugido resonante abarca el campo de batalla. El héroe gira la cabeza en la dirección de lo que sonó como un grito enojado, buscando la fuente. Pero el humo comienza a envolver su entorno. Otra de las peculiaridades acumuladas de All for One. Con su entorno oculto, Olmig se ve obligado a preguntar: ¿qué fue eso? ¿Qué hiciste? En lugar de verlo por sí mismo, All for One responde: mi última creación. Creo que es hora de que finalmente conozcas a otro monstruo de renombre, y el murmullo de las piernas de un 100 pies es tan fuerte como el grito de guerra del demonio. Capítulo 34. Hilo de sangre. Muerte. Armagedón alcanza a Camino Ward. Los edificios reducidos a escombros y el aire convertido en cenizas, solo se eleva el fuego. Todos los civiles que se encontraban en la zona son enterrados o aplastados. Los coches yacían volcados y de lado. Los gritos angustiados de los muertos acechan en la zona cero, los gritos se transforman en rugidos monstruosos que continúan sacudiendo el terreno destrozado. Las forcípulas se deslizan por la pierna del villano gigante que había aparecido en el lugar no hace mucho, las garras venenosas del 100 pies igualmente masivo se clavan en la gruesa piel del gigante. El artrópodo depredador se envuelve alrededor del muslo de su presa, contrayéndolo para cortar el flujo sanguíneo a la extremidad. Almohadillas de armadura negras, cada segmento lleva el apéndice mucho más largo que pertenece al ghoul. El gigante intenta golpear el escudo de escamas, pero fue en vano. Un segundo 100 pies se ata alrededor de uno de los brazos de Gigantomachia, obstaculizando aún más los movimientos del gran villano. El quilópodo aprieta el codo del enorme Goliath, apretándolo hasta que la articulación del hueso se dobla hacia adentro. Parcelas en llamas de estructuras derrumbadas parpadean debido a la corriente ascendente que provoca el grito del gigante.
Un tercer 100 pies se envuelve alrededor de la cintura del villano, añadiendo fricción. Y un cuarto serpentea alrededor del cuello del gigante, cortando el oxígeno a la garganta del monstruo. Los gritos de Gigantomachia se silencian mientras jadea en busca de aire. Intenta usar su mano libre para arrancar el 100 pies, pero el apéndice depredador del ghoul ya ha hundido sus forcípulas en la carne del villano. Pero en lugar de colgarlo con una soga, la trampa mortal tira al gigante hacia abajo. Cuanto más grandes son, más fuerte caen. Gigantomachia cava una tumba, un cráter de su propia creación forma su tumba, mientras los escombros entierran su cuerpo. Un árbol de madera aliviaría el derrumbe. La corriente de polvo y escombros que vuela hacia el cielo llega a las nubes. Donde reside actualmente el helicóptero de noticias. La niebla llena el aire y oculta la visión del piloto del helicóptero. El sistema emite un pitido al azar cuando los rotores encuentran resistencia en la dirección en la que giran, lo que hace que el avión se enganche hacia arriba y hacia abajo. Todos a bordo se agarran a algo apretado y gritan. Los guijarros caen sobre el casco y el parabrisas, dejando abolladuras en el metal y algunas grietas en el cristal. El piloto tira con fuerza del joystick, intentando recuperar el control del avión. Se necesitan algunas vueltas, pero el helicóptero deja de temblar y alcanza una buena altura. Aunque los sensores siguen funcionando mal y la visión de todos sigue oscurecida desde el equivalente de una tormenta de arena. Todos bien. El aviador mira por encima del hombro para ver cómo están el camarógrafo y el reportero. El camarógrafo está a punto de hablar, pero se tapa la boca antes de poder para evitar vomitar. Usa su otra mano para levantar el pulgar de todos modos. El periodista asiente temblorosamente a su lado. Pasa un momento antes de que el piloto le devuelva el gesto. Pero entonces, los ojos de la reportera se abren y señala, atrayendo la mirada del aviador hacia el frente. Mira. ¿Es eso un niño? Suena tan asustada como parecía. Y perturbado. De hecho, levitando como una especie de ahorcado en medio de la nube de polvo, se encuentra la silueta de un niño. Pero a medida que se acercan, se dan cuenta de que lo que están viendo no es un niño común y corriente. Adjuntas a la sección media del joven, hay tentáculos que brotan de su espalda baja. Esas extremidades son las mismas que las de los 100 pies gigantes que derribaron al villano gigante. Los ocupantes del helicóptero se dan cuenta demasiado tarde de hacia dónde se dirigen cuando uno de los monstruosos apéndices se eleva desde debajo de ellos como un dragón viviente que también ha emprendido el vuelo. ¡Levántate! ¡Levántate!, grita el camarógrafo junto al periodista mientras se aferran con fuerza. El avión se sacude cuando el piloto tira del joystick para alejarlo del enorme 100 pies, apenas ileso por lo cerca que estuvo. A medida que el helicóptero de noticias asciende, los miembros a bordo obtienen una buena vista de lo que hay debajo y a través del polvo brumoso. El villano gigante todavía está inmovilizado, luchando por liberarse con una mano y empujando con los pies. Se clava en el suelo y sus piernas empujan su enorme cuerpo hacia adelante. Pero lo único que hace el gigante es profundizar aún más su propia tumba. Los 100 pies que tienen al gigante atado continúan apretando cada vez más, caparazón blindado versus placas de escamas. El gigante está perdiendo. La cámara captura la devastadora escena y transmite las imágenes a través de una transmisión de estudio en vivo. Las familias que miran desde casa están al borde de sus sofás, palideciendo ante la impactante vista. Pero ciertos espectadores en particular se sienten especialmente afligidos por lo que están viendo. Hitoshi Shinso pasa una mano por su hinchado cabello violeta mientras exhala con incredulidad. Reconoce al demonio en el epicentro de todos esos 100 pies que pululan por el cielo. Desde dentro de los dormitorios de la UA, Shoto Todoroki también observa con el ceño fruncido y los puños cerrados, con las emociones altas al presenciar a quien creía que era su amigo siendo parte de dos grandes ataques de villanos. Pero no todos miran con desdén o enojo. Algunos miran con tristeza. Como la niña que había sido rescatada de sus captores por aquel a quien el mundo ridiculiza como un monstruo. Eri observa con ojos llorosos cómo llaman villano a su héroe. Su actual tutor, Shota Aizawa, aparta su mirada del televisor y se apresura a abrazarla. No es el mejor para consolar a alguien, pero considerando cómo se siente él mismo al ver este giro de los acontecimientos, también necesita un buen llanto. Kuzin Yoshimura, el antiguo jefe del Ghoul, toma un largo sorbo de su taza de café. Es una noche tranquila en Anteiku. Sin su empleado estrella, el negocio simplemente no ha sido lo mismo. La televisión le pone de peor humor y su bebida también se vuelve amarga. Yoshimura toma el control remoto y lo apaga.
Luego toma su abrigo, apaga las luces y cierra el café. All Might observa desde la propia zona de guerra, físicamente presente. Está perturbado por el cataclismo, por decirlo menos. Pero él tiene su propia batalla que pelear. Su archienemigo ataca con otra de sus 1000 millones de peculiaridades. Un rayo de electricidad que atraviesa las grietas del suelo. All Might salta antes de que pueda convertirse en un conductor eléctrico. Pero salta directamente a una vorágine de agua de alcantarillado levantada y controlada por All for One. All Might lucha contra el ciclón, usando su característico Detroit Smash para limpiar el clima. El golpe es lo suficientemente poderoso como para ayudarlo a aterrizar de manera segura, pero solo momentáneamente. All for One es implacable y lanza vigas de acero y trozos de coches destrozados utilizando cierto nivel de magnetismo. El héroe esquiva y zigzaguea, pero también se enfrenta de frente a algunas de las piezas de metal. Un salto mortal frontal para ganar impulso y presión de aire da como resultado un California Smash. La chatarra se esparce por la zona. All Might despeja la distancia del campo de fútbol entre él y All for One en un instante, terminando en un Carolina Smash. Con las manos en posición cruzada, realiza un corte hacia abajo dirigido a la cabeza del villano con la intención de destruir la máscara de soporte vital. Pero una barrera aparentemente invisible pone fin a esto. Buen intento, All Might, dice All for One con aire de suficiencia antes de que el campo de fuerza se expanda y empuje a All Might hacia atrás. Una vez más, el suelo se arranca de raíz y la roca se desmorona. All Might se tambalea hacia atrás, resoplando fuertemente mientras intenta recuperarse del golpe. El aura asesina del villano pesa sobre el héroe, una presión aplastante que hace que le duelan los músculos y su peculiaridad hormiguee en la base de su cráneo. Otra onda de choque cruza la expansión y All Might se prepara para ello. No hay tiempo para esquivar. Tiene que soportar la fuerza del impacto. De repente, una explosión ilumina el cielo con el color naranja. All Might gira la cabeza para ver que el helicóptero de noticias fue golpeado por una de las extremidades del Goa'uld, el rotor trasero arde mientras gira fuera de control. Va a estrellarse. All Might se pone en cuclillas, con los músculos de la pantorrilla preparados para el despegue. Pero de repente algo lo sorprende y le golpea la cara. Estaba en su visión periférica tan rápido que no tuvo tiempo de evitarlo. Una extremidad larga con una garra al final le atraviesa el ojo derecho. El héroe grita e instintivamente coloca una mano sobre la herida. Su único ojo bueno ve que la extremidad que lo cortó regresa a la mano de All for One. Mantén tus ojos en mí, All Might, continúa el villano burlándose de su oponente con un tono divertido. All Might gruñe, la visión en su ojo dañado se desvanece por completo. Se cierra por sí solo, los párpados están pegados por la sangre. Pero All Might solo se ve obstaculizado momentáneamente. Se obliga a ir más allá de sus límites y se mueve lo más rápido que puede para interceptar el helicóptero que cae. Está a punto de chocar con una estructura débil cuando All Might lo atrapa con sus propias manos. El trozo de metal se apoya contra el héroe y hace que su espalda se arquee mientras intenta luchar contra su impulso. El rotor superior sigue girando, resistiendo el agarre de All Might. Mientras All Might está preocupado por priorizar un rescate, All for One comienza a preparar el fatal golpe final. Una culminación de poderosas peculiaridades transforma uno de sus brazos en un golpe mortal. Hipertrofia para agrandar su puño, otra peculiaridad que genera crecimientos en forma de remaches, también se aplican estructuras óseas en forma de taladro y varios refuerzos cinéticos combinados con potenciadores de fuerza. Para colmo, se agregan retroceso de impacto y multiplicadores a la peculiaridad de las extremidades con forma de resorte. La combinación crucial apunta a que All Might lo mate de espaldas. Pero uno de los 100 pies intercepta el golpe y se interpone en su camino. Las escamas blindadas absorben el golpe, estremeciéndose pero sin agrietarse ni abollarse. Las piernas se deslizan por el suelo antes de levantarse del suelo para elevarse al cielo. All for One retrae su brazo para no quedar atrapado por la persecución depredadora. Está sorprendido por la interrupción, pero solo por un segundo. Su proyecto favorito está claramente angustiado y no se encuentra en el estado mental adecuado en este momento. El demonio corre por puro instinto. Y el puro instinto del demonio es matar. All for One genera un muro de llamas para actuar como defensa, tratando de protegerse de los apéndices del 100 pies. Lo único que hace el fuego es irritar a los quilópodos que se arrastran. Todos para uno. Pero el villano se ve obligado a volver su atención a su archienemigo cuando el héroe ataca una vez más. All for One maldice en voz baja. Había estado demasiado distraído por la repentina intervención del Goa'uld que no colocó su campo de fuerza.
Él reacciona al ataque de All Might interceptándolo con su golpe mortal. Sus puños chocan, la pura fuerza interrumpe el cráter en el que se encuentran y hunde la superficie aún más profundamente. Un boom sónico surge de la salida de energía, la sangre gotea de los nudillos de All Might, su puño todavía choca contra el de All for One. La cantidad de esfuerzo que tuvo que poner en ese golpe lo agotó. Literalmente. La mitad del cuerpo del héroe se ha hundido, los músculos se encogen y el vapor sale de su forma más delgada. El límite de tiempo de su poder está empezando a llegar a su punto de ruptura. La reportera que el héroe había rescatado jadea cuando ve cómo luce su verdadera forma. El camarógrafo se retira de la grabadora de vídeo que sostiene y comprueba si lo que está capturando es realmente real. Lo es mucho. La verdadera apariencia de All Might queda expuesta al mundo. Maldito seas, gruñe All Might con los dientes apretados mientras continúa luchando contra el puño de All for One. Avergonzado de que ya no puedas obtener el símbolo de paz que te hiciste ser. Bueno, entonces ten miedo, porque estoy aquí. Habla el villano con la voz del diablo con el acompañamiento de un demonio detrás de él. ¿Dónde está tu sonrisa ahora, All Might? El demonio se ha vuelto a ocupar del gigante, acabando con el villano para siempre. Devastadores rugidos de angustia golpean los tímpanos de All Might, el grito externo de tormento suena muy parecido a una vocalización de sus sentimientos internos. Las cosas solo empeoran cuando All for One sigue regodeándose. Quizás esto proporcione algo de consuelo. Nana Shimura tiene un nieto. El ojo bueno de All Might se abre, y su nombre es Tomura Shigaraki. En ese momento, el héroe es simplemente Toshinori Yagi, frágil y pequeño. Y él siempre te ha odiado como yo. El símbolo debilitado de la paz comienza a caer mientras es rechazado por la mezcla de puro poder de All for One y su revelación. All Might se recupera, tose sobre su propia sangre, pero aún así lucha. Sus pies se hunden en el suelo y empuja nuevamente el puño de All for One. Su cuerpo comienza a volver a su forma muscular mientras hace horas extras y niega las afirmaciones del villano. Estás mintiendo. Esto es demasiado bueno para ser una invención. Sabes que es verdad porque es el tipo de cosas que yo haría, responde All for One casualmente en contraste con la desesperación de All Might. He diseñado los encuentros entre tú y le gusta en la USG. Lo derrotaste tan profundamente. Ganaste, con una sonrisa. Tan orgulloso a pesar de tu ignorancia. Tan seguro de tu propia superioridad. Toshinori se angustia más con cada frase, sintiendo la verdad detrás de las palabras como si fueran golpes de revés. ¿Quién es superior ahora? Se ríe alegremente All for One. ¿Cómo te atreves? Le grita All Might en la cara al villano. Sangre y saliva salpican las cicatrices. All for One se deleita con la ira de su enemigo jurado, disfruta de su ira y lo incita a continuar. No te había visto tan enojado desde que maté a Ga. Mantén el nombre de mi maestro fuera de tu vil boca. Grita la garganta de Toshinori en protesta por sus propios gritos tanto como su brazo gime de dolor contra el de All for One. Katsuki Bakugo se queda boquiabierto ante todo el intercambio desde donde lo golpearon en el trasero una y otra vez. Había intentado correr para ayudar. Había intentado huir. Cada vez, las ráfagas de viento o el aura de All for One detendrían sus movimientos. Sin mencionar en qué diablos se ha convertido su amigo de la infancia. El héroe rubio en entrenamiento desvía su atención de la batalla de su ídolo a la transformación total de Izuku Midoriya en un demonio. Los 100 pies pasaron de contener al villano gigante a aplastarlo. Con los brazos y las piernas doblados hacia adentro, el Goliat derrotado bien podría haber sido envuelto para regalo y atado en un lazo. Encima del ahora maltratado y derrotado gigante está el Ghoul, con sus apéndices posteriores rodeándolo victoriosamente en una formación circular. Con lágrimas en los ojos, Bakugo se pone de pie una vez más. Pero no interferir ni huir. Gritar a todo pulmón, tan fuerte como su garganta le permita y hasta donde su voz le permita. Ganen, todos podrían. Grita para que el héroe número 1 lo escuche. Después de presenciar las batallas que acaban de tener lugar, odia admitir que ni siquiera él tiene ninguna posibilidad, que solo All Might puede salir victorioso. Solo All Might tiene una oportunidad. Los otros 3 espectadores capturan el aliento del estudiante de la UA ante la cámara antes de unirse. El piloto se quita el casco para ser escuchado mejor. La periodista se lleva el micrófono a la boca. El camarógrafo intenta no agitar demasiado la videocámara. Los dientes molidos de All Might comienzan a levantarse. Les da su sonrisa característica, aunque con sus habituales blancos perleados teñidos de rojo con sangre. Por supuesto. Por eso estoy aquí. Les promete la victoria a pesar de que su forma muscular colapsa.
Todo lo que queda es el único brazo que detiene el golpe mortal de All for One. Eres demasiado débil. All for One activa otra peculiaridad que amplifica el poder de la fuerza de su brazo. Brazos adicionales comienzan a desplegarse desde la extremidad original, también empujando hacia abajo. Eso es porque no estaba esforzándome. Grita All Might mientras mantiene su sonrisa todo el tiempo. Él da todo lo que tiene. Todo lo que queda en el tanque. De un brazo al otro en un movimiento crucial. Una transferencia de poder de su mano ocupada a la otra. All for One había manipulado al nieto de Nana Shimura para que se convirtiera en un villano después de matarla. Le había robado la vida a ese niño y ahora otra. El niño ridiculizado por su peculiaridad, llamado monstruo macabro, tomó ese camino debido a este verdadero monstruo. No más. All Might jura que nunca más permitirá que este hombre destruya la vida de nadie. Todo el espectro de colores irradia desde el brazo izquierdo de All Might hacia su derecho. Arcos rojos como una oleada eléctrica, cambiando a verde y luego chispeando de color púrpura. Sus venas brillan de color rojo y luego amarillo. Puede sentir el poder de los usuarios anteriores de One for All culminando en este momento singular, y United llama a cada uno de ellos a unirse y realizar un ataque decisivo. El brazo que sostiene a All for One se rompe, queda lisiado y el poder lo deja en favor del otro. El brazo restante de All Might aumenta de tamaño y brilla con energía. Estados de, todos los movimientos que creó no son nada comparados con su finalizador, Smash. La máscara que cubre la cara de All for One se rompe con el impacto. Las cicatrices que habían sanado debajo se reabren, el tejido muscular y la sangre están frescos. Y el villano es derribado al suelo por el golpe más poderoso de All Might hasta el momento. Aparece un ciclón y todo el viento se canaliza en esa oscilación singular. Las ventanas más allá del lugar de destrucción se rompen por lo lejos que llega el sonido cuando se conecta el golpe. Y All for One está enterrado en la tierra, una tumba solo para él. Lo último de One for All dentro del sistema de All Might ya no existe. El traje rojo y azul de All Might cuelga holgadamente del esqueleto de Toshinori Yagi, ensangrentado y andrajoso. Está tan desgastado y magullado como el villano, la primera vez que se demuestra que el héroe número 1 suda en combate. La ceniza y el hollín oscurecen su rostro, y manchas de sangre seca forman costras sobre su ojo herido. Pero el único ojo que le queda al héroe todavía mira hacia adelante. A través del humo. Y en The Tokyo Ghoul. El ojo azul de Toshinori se encuentra con el orbe rojo dentro del oscuro abismo. Desde el otro lado del camino, se miran directamente al alma del otro y reconocen el daño causado sin ningún intercambio de palabras. Las extremidades armadas del Ghoul retroceden hacia su cuerpo, los 100 pies se reducen a su tamaño. Se encuentra encima del villano gigante de la misma manera que All Might se encuentra sobre All for One. Ninguno de los dos hace ningún movimiento, pero coinciden en que la lucha ha terminado para que quien lo haga primero no rompa el tratado de paz. All Might se mueve primero. Levanta su brazo intacto, muy por encima de su cabeza. Es la postura que adopta después de cada pelea que gana. Esta es su victoria final. El mundo lo ve triunfante frente a la única amenaza que queda, hasta que All Might se derrumbe. En lo que parece cámara lenta, la cámara captura el descenso del héroe. El símbolo de la paz, las piernas fallan. Se deja caer de lado, con el brazo extendido. Y muere. Los escombros donde alguna vez existió la barra de la Liga de Villanos comienzan a moverse. Losas de cemento y montones de ladrillos se caen para que Himiko Toga pueda salir de debajo. Tose y una costilla rota le pincha el hígado. Está cubierta de tanto hollín que está tan oscura como una sombra. Su cabello está despeinado y pegado a su cara, cubierto de sangre y sudor. A través de los mechones que cuelgan sobre sus ojos, ve al demonio, a Katami. Le grita mientras intenta levantarse pero se cae. Ella mira hacia atrás y ve que una de sus piernas está rota. Cuando vuelve a mirar hacia adelante, ve que su grito llamó su atención. Él está mirando hacia atrás. Detrás de ella, más ladrillos se mueven y dan paso a otros supervivientes. Tomura Shigaraki jadea en busca de aire y solo puede ponerse de rodillas. Dabi y Kurohiri también salen de los escombros. Los restos de la Liga de Villanos no están en mejor forma que los muertos, pero a pesar de ver eso, el Ghoul todavía les da la espalda. Himiko deja escapar un sonido ahogado, observando su forma alejarse mientras la deja con ellos. Akatami. Intenta gritar de nuevo pero él no se detiene y la reconoce esta vez, Akatami. No te vayas. No me dejes. Himiko intenta obligarse a ponerse de pie a pesar de tener la pierna rota, empujándose con la otra. Golpea el suelo con fuerza, raspándose las manos y la rodilla.
Las lágrimas limpian parte de la ceniza que cubre su expresión triste mientras llora el nombre de su novio por última vez, Akatani. Mientras lo ve irse, tiene la sensación de que será la última vez que verá a Akatani Mikumo. Es como si fuera alguien completamente distinto. Al otro lado del camino, Bakugo comparte su punto de vista. Tampoco hubo un resurgimiento de su antiguo yo. Izuku Midoriya realmente ya no existe. Cualquier recuerdo de entonces desapareció por completo. Ahora, él es solo el demonio. Arriba, el cielo vidrioso se rompe y comienza a llover. El corazón de Himiko también se hace añicos mientras llora. Capítulo 35. Ciudad en espera. Despertar. El sol poniente se refleja en sus gafas mientras observa cómo cae el ataúd. Sir Niteye, antiguo compañero de All Might, está junto al sucesor del héroe caído mientras se entierra el cuerpo. Togata, entre los demás asistentes al funeral, no se molestan en contener el chorro de lágrimas ni en ahogar los sollozos. El cementerio se había convertido en un monumento, el símbolo de la paz erigido como una estatua en su pose icónica, como si todavía estuviera en pie victorioso. Pero la sonrisa de piedra hace poco para consolar su duelo. De todos modos, la multitud reunida allí todavía mantiene sus propios brazos en alto sobre sus cabezas, y las velas parpadean en sus manos. La abundancia de pequeñas llamas ilumina el área, un brillo naranja irradia un rayo de esperanza que se puede encontrar allí. Así como muchas personas colocan flores alrededor de la tumba, un enorme jardín ofrece la misma apariencia. Los pétalos de rosa revolotean con el viento y las rosas rojas emiten una vibración como los fuegos que se encienden. Los regalos de despedida colocados en el suelo pesan sobre cartas de despedida e imágenes que honran a los difuntos. Nada de esto estaba en la visión que tuvo Mirai Sasaki. Solo el horror que había sido televisado. Un héroe ensangrentado y golpeado, destrozado hasta sus últimos esfuerzos. Como se predijo, All Might murió dándolo todo en una batalla espantosa. Quiere enojarse por no haberse esforzado más para evitar el resultado de la muerte de su ídolo, o llorar de desesperación, pero curiosamente se siente más aliviado. Aliviado de que a pesar de la dura paliza, su compañero pueda ser enterrado y honrado de esa manera. En todo el esplendor del héroe, el muy merecido amor y adoración de All Might ayuda a aliviar el dolor de Niteye. Al otro lado del camino, Soraiko Torino agacha la cabeza. También lleva traje negro y corbata. El hombre mayor ya había visto morir a uno de sus aprendices. Ahora ha perdido a otro. Niteye desearía poder reunir el coraje para acercarse y decir algo, pero está demasiado atrapado en sus propias emociones angustiadas. Vuelve su mirada hacia el cielo, su reflejo brilla en sus gafas. Al menos hace buen tiempo. Al menos no llueve, señor. La voz de Togata atrae la atención de Niteye hacia el suelo. A través de la lente de sus bifocales, puede ver que el héroe en entrenamiento ha reprimido su llanto. El corazón de Niteye sangra por el chico, pero se mantiene fuerte y no se permite llorar en lugar del rubio. Se aclara la garganta para que no se le rompa cuando responde. Sí, Mirio. Los ojos inyectados en sangre que alguna vez habían brillado tan vibrantemente como la mirada sin vida de Toshinori miraron a Niteye. Realmente se siente como si todo su ídolo, su compañero, su amigo, se hubiera ido. Togata, impotente y suplicante, pregunta: ¿y ahora qué? Niteye se queda sin palabras. A pesar de poder ver el futuro, no tiene idea de qué hacer. Aunque eso no le impide devanarse los sesos, pensando en lo que diría All Might. El símbolo de la paz había confiado su legado a Togata y le corresponde a Mirai transmitir ese recordatorio. Estoy seguro de lo que diría Toshinori, se quita las gafas para mirar directamente a los ojos del siguiente portador de One for All, es que tú eres el siguiente. Sin embargo, aún está por verse qué viene después y a quién se enfrentará la próxima generación de héroes. El edificio de la empresa, Detnerat, se asoma al mismo horizonte naranja. El sol se pone sobre la ciudad a la espera. Desde esa vista de alta oficina, Rikiya Yotsubashi se masajea la barbilla en contemplación. Con la caída de All Might, así como de All for One, es probable que haya una toma de poder. Como líder del Meta Ejército de Liberación y sucesor de Destro, espera que ahora sea el momento más oportuno para atacar y reclamar esa alta posición para él y su causa. El eco de unas pisadas alerta al villano conspirador de la presencia de otro. Para su sorpresa, la empresa compartida es un niño en su adolescencia. Para ser más precisos, reconoce al niño como el de las imágenes de las noticias durante la batalla final de All Might y All for One. Excepto que el cabello rebelde que había sido tan negro como su uniforme ahora está decolorado de un blanco pálido.
Y la andrajosa máscara macabra que cubre su rostro parece más pegada a su piel. Redestro. Tú y yo tenemos un enemigo común, incluso la voz del chico suena más madura. Más condenado a su propia causa.